Hola amigos, aquí estamos una vez más con un mensaje de fe, esperanza y amor de la palabra de Dios para todos ustedes. Hoy con un tema interesante porque habla de las posibilidades que tiene nuestro Dios. No hay nada imposible para Dios. ¿Qué le parece? Nada hay imposible para Dios. Y vamos entonces a la palabra de Dios. Dice la epístola a los Romanos, capítulo 8, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí está la clave, la clave. La condenación de Dios es la que hace que las cosas nos vayan mal, porque no porque Dios sea malo, sino porque nosotros vivimos en la carne y no vivimos en el Espíritu. Entonces dice, cuando andamos en el Espíritu y no en la carne, no hay de qué preocuparse, no hay ninguna condenación. Dios está contento con nosotros, está gozoso. Y dice también, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Para nosotros cumplir la ley era imposible, imposible para nosotros. Sin embargo, dice aquí que por la ley del Espíritu de vida en Cristo, hemos sido librados del pecado, hemos sido librados del miedo a la muerte, del temor a la muerte, porque Jesús nos dice que tenemos vida eterna. Ahora tenemos vida eterna. Y sigue diciendo Romanos 8:3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil en la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. O sea, está diciendo aquí que no hay nada imposible para Dios. Lo que era imposible por la carne, yo en mi carne no puedo cumplir todas las demandas que Dios me hace. No puedo estar tan santo, tan santamente viviendo como realmente debiera, pero solamente lo puedo hacer cuando estoy en el Espíritu. Entonces, andando en el Espíritu de Dios, no hay ninguna condenación. Y lo que era imposible para la ley, Jesús lo hizo posible al morir en la cruz por mí y pagar el precio por mis pecados. Sigue diciendo la palabra de Dios en distintos pasajes, ¿no? Que aunque los problemas sean grandes, los obstáculos diversos, Señor Jesús siempre será más grande, todo es posible para Él. Y la palabra de Dios lo demuestra, simplemente con el Evangelio de Mateo, nada más, sin ir a ningún otro lado. En Mateo, por ejemplo, uno empieza a leer en Mateo 8:1 y dice, Jesús sana a un leproso. Tal vez usted recuerde el pasaje, el leproso se le presenta a Jesús, era la peor enfermedad de aquella época, el leproso era alguien que no podía juntarse con nadie, que no podía trabajar, que no podía ni siquiera estar ahí pidiendo limosna porque lo echaban a patadas, se tenía que ir porque era muy contagioso y no había solución. Bueno, el Señor lo recibe y este hombre le dice, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Y Jesús le dijo, quiero. Y lo sanó de la lepra. Lo más difícil, lo más terrible de aquella época, Jesús lo sanó. De repente, un poquito más adelante, versículo 5, dice, Jesús sana al siervo de un centurión. ¿Por qué di la palabra? Porque el centurión, cuando Jesús le dice, vamos a tu casa, vamos a ver ahí a tu siervo que está enfermo, el centurión le dice, no hace falta, porque yo reconozco que vos tenés poder y solamente con decir la palabra mi siervo será sano. Y Jesús se admira de la sinceridad de este hombre, de la fe de este hombre,
y dice la palabra y el hombre es sano. O sea, sanó a la distancia a una persona. Sanó a un leproso, sanó a un siervo del centurión a la distancia, sin siquiera conocerlo, sin verlo. En el versículo 14 de este mismo capítulo dice que Jesús sana a la suegra de Pedro. Tocó su mano y la fiebre le dejó. En otro de los evangelios dice reprendió a la fiebre. O sea, retó a la enfermedad y la enfermedad se fue. Y la mujer dice que en ese momento empezó a servir a Jesús y a todos los que estaban con él y a cumplir lo que tenía que cumplir como ama de casa. O sea que lo que era imposible para los hombres, los obstáculos imposibles para la gente, Jesús los superaba rápidamente. ¿Habrá algo imposible para Dios? Lucas 1:37 dice, nada hay imposible para Dios. Y como si fuera poco, en el capítulo 18 todavía dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. No hay nada, no hay nada. No importa lo que estés viviendo, no importa lo que estés sufriendo, lo que estés padeciendo, no hay nada imposible para Dios. Ponele toda tu carga, toda tu prueba, toda tu angustia, toda tu depresión, toda tu pánico, ponelo todo a los pies de Jesús. Jesucristo tiene poder para sanar, liberar, restaurar. Todo lo que ha sido dañado, Él puede restaurarlo. Él sanó huesos de enfermos, restauró músculos afectados, renovó articulaciones, tendones que no tenían movimiento, sanó leprosos, dio vista a los ciegos, resucitó muertos, alimentó multitudes. La gente se maravillaba y daba gloria a Dios por lo que Él hacía. Hoy Dios quiere transformar tu vida. Hoy Dios quiere transformar tu vida. Entregale a Él tu vida, tu ser entero, entregáselo de todo corazón y Jesús va a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Tus cargas, tus problemas, tus necesidades, ponelos en las manos de Dios. Llamanos, hacenos un llamadito, un WhatsApp o un mensajito a través de la página. Pedinos, vamos a estar orando, vamos a estar tratando de que Dios obre, así como hizo esos milagros en la antigüedad. Dios puede hacer los milagros hoy día. Por eso vamos a terminar esta breve reflexión diciendo, como dice Efesios 3:20, aquel que es poderoso, a aquel que es poderoso. ¿Quién es el poderoso? Jesús. Jesús tiene un nombre que es sobre todo nombre, un nombre ante quien se van a doblar las rodillas de todos en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y todo mundo confesará que Jesucristo es el Señor. A aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa ¿en quién? En nosotros. Por eso ofrecemos oración, porque el poder de Dios está actuando en los hijos de Dios, no en el pastor, sino en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Está actuando en nosotros ese poder que Dios tenía a través de Jesús, a través del Espíritu Santo. Él depositó en la iglesia ese poder. Por eso oramos y ministramos como Él lo hacía. Y entonces dice Efesios 3:20, a ese que es el Todopoderoso, a aquel que nos dio el poder, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Dios te quiere ofrecer vida eterna para toda la eternidad. ¿Tenés esa vida eterna? ¿Tenés seguridad? ¿Tenés certeza de que estás viviendo en el Espíritu, que estás con Cristo, que estás teniendo la vida eterna? Si no la tenés, si no estás seguro, yo te invito hoy, abrile tu corazón a Cristo. Decirle, Señor, te recibo en mi corazón,
entiendo que Cristo murió en la cruz por mí, pagó el precio por mis pecados, yo lo acepto, lo recibo y me convierto en un hijo de Dios. Querido, que Dios te bendiga, hoy y siempre.